Buenas y bienvenidos a otro nuevo podcast de Tu Franquicia USA. Hoy estamos en el episodio número 91. Ángel, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, John? Bueno, sí, episodio 91 y hoy vamos a hablar la verdad detrás del franchise 500. De Entrepreneur. Exactamente. Vamos a conocer un poco, vamos a explorar en este episodio diferentes aspectos de qué significa realmente estar en el franchise 500, quién creó este ranking, quién decide entrar. ¿Cómo se decide? ¿Cómo se decide? Si se compra esa posición, si realmente es el más importante en el mundo, si un inversionista tiene que pensar en comprar una franquicia solamente si sale aquí. Vamos a explorar todo esto y vamos a conversar punto a punto para un punto que creo que no se debate mucho, pero es una oportunidad interesante para entender cómo las diferentes franquicias pueden entrar en este ranking. Totalmente. Sabes que muchas marcas lo utilizan como publicidad, ¿no? Como son parte del franchise 500. También muchos inversionistas lo ven como una garantía, lo cual no es tan así, ¿no? Entonces como comentaste tú, vamos a revisar paso a paso qué es realmente el Franchise 500. Aquí estamos revisando un poco la página web, ¿no? De la revista Entrepreneur, donde podemos ver cuáles son las franquicias que actualmente están en ese rango, ¿no? Sí, muchas veces las personas escuchan el Top 500 y normalmente piensan que es un premio. El Franchise 500 no es un premio, no existe un jurado, Exactamente. no es una ceremonia donde alguien lo elige, no hay un panel de expertos y tampoco hay una encuesta satisfactoria que determine. Ellos tienen diferentes fórmulas que vamos a hablar de cómo ellos tratan de localizarlos en un orden de preferencia de 1 a 500. Y como tú comentas, muchos inversionistas piensan que por estar aquí es una inversión segura y por supuesto cualquier negocio siempre tiene sus factores de riesgo. Totalmente. Vamos a hablar primero un poco de la historia de cómo nació este ranking de la revista Entrepreneur. Para entender lo que es el franchise 500, primero debemos hablar de la revista, ¿no? Entrepreneur, que es una revista que fue fundada por allá por la década de los 70 y que se convirtió rápidamente en una de las publicaciones más importantes para emprendedores, ¿no? Pero fue en el año 1980 donde ellos de verdad quisieron crear lo que nadie nunca había hecho, que es el ranking exclusivamente dedicado al mundo de las franquicias, ¿no? Y desde entonces, cada año publican esto, lo que ellos llaman el Franchise 500, ¿no? Sí, estamos hablando de casi medio siglo que han Totalmente, recopilado información sin más. eh, de sistemas de franquicia y esa continuidad precisamente es lo que le da la mayor fortaleza a este tipo de ranking, ¿no? Totalmente. Ellos la forma en que trabajan, Ángel, es que antes de publicar el ranking, ellos pasan, la revista Entrepreneur eh, pide información a las franquicias, ¿no? De todo su know-how de FDD, cómo funcionan, ¿no? Ellos usan más de 150 variables para determinar qué marcas merecen estar entre las mejores franquicias del año. Además, también de que hacen como un estudio, ¿no? De todas las marcas que hay, porque hay unas marcas que son más nuevas, que van a tratar de entrar, hay unas marcas que ya no están formando parte de ese franchise family, entonces siempre se actualiza, ¿no? Imagínate como un examen anual a las mejores franquicias según esta revista, ¿no? Y que cada año ellos tienen que ser reconocidos, ¿no? Y ser estudiados otra vez, ¿no? Sí, es como tú hablas una prueba, ellos evalúan prácticamente 5 puntos, 5 materias importantes. La primera son los costos, el franchise fee, cuánto cuesta abrir la franquicia, los royalty, el total de inversión. La segunda es el tamaño de crecimiento. Ellos ven cómo la marca ha crecido a través del tiempo, Totalmente. cuántas han abierto, cuántas cerraron. Es importante aclarar que cuando alguien está interesado en comprar una franquicia, en el FDD, hay una información que explica cuántas franquicias han abierto y cuántas franquicias han cerrado. Entonces, toda esta información que es pública también le da un puntaje, ¿no? Es relevante, sí, totalmente. También está la parte del soporte del franquiciado, ¿no? También en la FDD habla sobre el training, que es importantísimo ver, hay como un índice del training, ¿no? Entonces, porque vender franquicias está bien,
pero después el postventa también ellos le ponen como la lupa, ¿no? Por eso evalúan el entrenamiento, el marketing, la asistencia corporativa, la tecnología, si ofrecen financiamiento y los programas de apoyo hacia el franquiciado, ¿no? La cuarta, Sí, la cuarta es los años de experiencia, el reconocimiento, la presencia digital y la capacidad de expandirse. Como ustedes saben, las franquicias por su naturaleza, la figura es abrir varias sucursales, entonces ellos quieren ver cómo ha sido ese crecimiento, esa expansión en el mercado para poder determinar la fortaleza de la misma. totalmente. Y la quinta, que bueno, es la parte financiera, ¿no? La fortaleza financiera. En esta parte ellos revisan la estabilidad económica del franquiciador o de la franquicia, sus estados financieros para entender si realmente son o tienen solidez, ¿no? Si son sólidos. Después de evaluar todo esto, la información entra en una fórmula que nadie conoce públicamente, que ahí es donde vienen después lo que vamos a comentar un poco después, que son las críticas. Entonces, es como algo que ellos evalúan internamente para dar con estas 500 franquicias, según ellos, son las mejores, ¿no? Sí, es un número, es una fórmula, es una forma estructural que ellos tienen internas para poder categorizar y clasificar las diferentes franquicias. Eh, Obviamente hay una generalidad, que son estos puntos que estamos hablando, que los toman como referencia, pero como tú dices, finalmente no, nadie sabe Es como un qué algoritmo interno de ellos, ¿no? exactamente, qué proceso que utilizan para poder estar entre las 500. Bueno, no sabemos en realidad cuánto pesa cada variable, que eso es una de las cosas que muchas compañías comentan. No sabemos si la parte financiera es más importante que el soporte técnico o que el costo de los costos de la franquicia sea más importante que la parte financiera. Tampoco sabemos cómo se resuelven en caso de haber un empate. eh, ¿Cuál es el puntaje exacto de, o sea, del 1 al 500? Tampoco se sabe. Es como entrar a una cocina de un gran chef, ver todos los ingredientes, pero a la final no se sabe cómo el chef hace el plato, ¿no? Sí, es la comida, pero sin la receta. Exactamente, es la comida, pero sin la receta. Eso significa que, bueno, que hay gran parte del proceso que permanece privada, todavía es algo de ellos, del ranking Entrepreneur. Y muchas compañías también concuerdan en que es una metodología sólida y reconocida, por eso también tiene un nivel pero que tiene un nivel de opacidad que cualquier inversionista o franquiciador debería entender antes de solamente ir, bueno, esta franquicia está en el 500, en el franchise 500, voy a invertir ahí, ¿no? Entonces hay que tener también un poco de diligencia, ¿no? Due diligence, ¿no? Claro, siempre es importante hacer un due diligence de cualquier negocio y una franquicia o un negocio es importante. También no se ha determinado si hay una fórmula de estar de primero o de 500, no, o sea, Sí. no se determina o no se ha demostrado públicamente si hay alguna variabilidad que pueda ayudar a esto, ¿no? Sí, otra de las preguntas que siempre hacen, ¿no? Sobre todo las compañías que son emergentes, franquicias emergentes, ¿se puede comprar, estar dentro de las franchise 500? ¿Se puede pagar un fee a Entrepreneur? Y la respuesta, bueno, es lo que se sabe, es no, ¿no? Que eso es público. El proceso de evaluación no tiene costo. Las franquicias envían su información, Entrepreneur la analiza y con base a su metodología, que es lo que estamos hablando, que es muy interno, publica este ranking, ¿no? Pero aquí es donde mucha gente se confunde. Una cosa es entrar al ranking y otra muy distinta es aprovecharlo comercialmente. Porque una vez que ya tú formas parte de esos 500 mejores franquicias, ¿no? De los Estados Unidos, entonces sí ya puedes aprovechar, que eso lo hemos visto nosotros, ¿no? Que hemos trabajado con muchas franquicias, sí puedes aprovechar eso para hacer publicidad y vender. No es lo mismo, bueno, yo soy parte del Franchise 500 y colocarlo en todos tus dossiers de franquicias, eso te va a ayudar mucho a la venta, ¿no? Sí, hay franquicias como Taco Bell, McDonald's, que son franquicias que por supuesto están dentro de este ranking y tú puedes ver en su página o en sus diferentes Vamos a categorías, entrar para que vean, sí. podemos ver la categoría y esa distinción, Taco Bell, Jersey Ace, Mike's, sí, sí, Ace, Dunkin' Donuts, pues. sí, Dunkin' Donuts, Dunkin'. Wingstop. Sí, son marcas que todo el mundo, bueno, McDonald's obviamente, pero son marcas que son reconocidas, ¿no? Entonces, estas marcas aprovechan ese sello para vender en Sí, sus es un dossiers. stamp que le da de éxito, obviamente Harvey's también, muchas franquicias de gastronómicas, de servicios, están dentro de esta nomenclatura de las 500. Gimnasios, colegios,
Popeyes, no Popeyes, ¿no? Popeyes. Sí, Crunch, el gimnasio, Wendy's, claramente, Pizza Hut, por favor, tiene que estar, ¿no? Entonces, mira, hasta la fecha no hay evidencia de que alguna de estas franquicias haya pagado a, a Entrepreneur por entrar en esta franchise 500. Yo creo que es algo que se gana con una buena reputación, con todos los 5 pasos o los 5 puntos que ellos ven, ¿no? Que ellos revisan. Sí, ahora hay que hablar cómo puedes tú entrar o qué documentos te solicita para poder entrar dentro de las 500. Obviamente, la franquicia es un FDD actualizado, que Hemos hablado muchísimo sobre el FDD, ¿no, Ángel? es un documento que tiene cualquier franquicia. Cuando es franquicia debe presentar este documento, Por estados regulaciones. financieros, número de unidades que tengan, información operativa, datos financieros, crecimiento y una gran cantidad de indicadores adicionales que permiten entender a ellos de cómo ha sido el crecimiento. Estos 5 puntos que hablamos es una forma de determinar. ¿Qué quiere decir esto? Que un negocio convencional o una licencia o un negocio que no sea una franquicia, por supuesto, no puede estar dentro de esta categoría al no tener un FDD, al no tener estado financiero, pero es como los requerimientos mínimos y, por supuesto, pasa por la evaluación y el sistema que hasta la fecha nadie conoce cómo ellos valoran o ponderan los diferentes puntos, Sí. pero por supuesto es muy importante para una franquicia tener este sello, este stamp de reconocimiento, porque aunque el inversionista no basa su inversión a, a través de esto, pero sí le da un poco más de credibilidad. Cabe destacar que estos puntos que dices, la FDD actualizada, siempre la FDD tiene que estar actualizada. Estados financieros son parte de la FDD. Número de unidades, otro punto que es parte de la FDD. Información operativa, datos financieros, crecimiento, todos estos puntos los puedes conseguir en el documento. Entonces, eso comento para que tengan una idea de lo importante que es en el mundo de las franquicias, ¿no? Y no es solo, no basta decir, como somos una buena franquicia, hay que demostrarlo con documentación, con datos reales. Sí, hay franquicias excelentes que obviamente aún no han podido lograr estar aquí. Y también esto es por el tiempo, ¿no? Las franquicias emergentes es más complicado llegar a esta clasificación porque no tienen una data, no tienen una trayectoria que ellos puedan sopesar. Tenemos marcas como ejemplo Crumble Cookies, que no es que sea mala la franquicia, ha tenido un crecimiento gigante, pero no forma parte de estas 500, ¿correcto? Pero es muy conocida, tienes toda la razón, tienen un buen marketing y todo el mundo hoy en día conoce esa marca, ¿no? Y no forma parte, eso es un muy buen ejemplo, ¿no? No quiere decir que más adelante, seguramente, si la marca sigue con esa fortaleza, lo logra hacer, porque ahí podemos ver también, es la fortaleza, es el establecimiento, es el crecimiento y la estabilidad. Eso es otra cosa que es muy importante. McDonald's, Wendy's, Ace, Taco Bell, todas estas franquicias tienen décadas de funcionamiento y eso también es un peso importante para estar dentro de una nomenclatura de 500. Sí, también muchas inversionistas se preguntan, ¿no? ¿Solo debo invertir en franquicias que operan bajo o que estén en el Franchise 500? Y la respuesta es no. Y probablemente esta es la lección más importante de este episodio, Ángel, porque un ranking nunca reemplaza un buen due diligence, ¿no? Jamás. Sí, siempre le decimos a los inversionistas que pregunten, que revisen, ah, que hagan toda la fortaleza de la investigación. Obviamente nosotros como consultores unimos a las partes, pero siempre es muy importante que no tomen una decisión a primera vista, no tomen una decisión porque les gusta el nombre o algo que está de moda, sino siempre conocer internamente el modelo de negocio es importante, tomarse su tiempo, leer la documentación, hacer todas las preguntas que vean necesarias para tomar la decisión, porque entendemos que los negocios tienen su factor de riesgo, pero entre nosotros hagamos las cosas con un poquito más de cuidado y delicadeza y obviamente con la inteligencia de entender que una inversión es un crecimiento, es una apuesta a futuro, es importante siempre hacerlo con mucha cautela. Nosotros siempre decimos, ¿no? Mira, hay que revisar el FDD. Si puedes hablar con franquiciados que estén trabajando ahorita mismo con la marca, lo puedes hacer. Esto es un paso importante y nosotros lo hemos hecho.
y también confirmar que esta franquicia encaja con lo que tú quieres como proyecto. Hay franquicias que te exigen que estés trabajando con ellas siempre. Hay franquicias que a lo mejor no te lo exigen tanto, que puedes tener un gerente. Entonces es importantísimo que esa documentación que está toda en la FDD sea revisada y encaje con lo que es tu estilo con lo que estás buscando tú como inversión, ¿no? A futuro. Sí, bueno, totalmente. Y para hacer una conclusión, entendemos que Franchise 500 no es un premio, no es una garantía de éxito, no es una recomendación automática, pero tampoco es una estrategia de marketing. Es un número real, es una forma de poder categorizar o clasificar las franquicias. Y por supuesto, es una herramienta que va a atraer a los Bueno, inversionistas. ellos han tenido críticas, Ángel, ¿oíste? Si te comento algunas que han salido o que han surgido durante estos últimos años. La primera tiene que ver con la transparencia, ¿no? Como estuvimos hablando o comentando hace unos minutos. Entrepreneur explica y qué información analiza, pero nunca revela exactamente cómo funciona su algoritmo o su metodología de trabajo, ¿no? Entonces, eso es una de las críticas que bastante han hecho. La segunda crítica apunta más a otros aspectos importantes, como el ranking no mide directamente qué tan satisfechos están los franquiciados, ¿no? Por ejemplo, si tocamos el tema Subway, puede haber una sorpresa. Es Totalmente. decir, una marca puede tener una buena posición, un buen marketing, un montón, o sea, cientos de locales, y aún así sus franquiciados pueden estar molestos con la forma que la franquicia ha trabajado con ellos, ¿no? La experiencia del franquiciado es importantísima. Sí, a veces pasa cuando franquicias, no todas, por supuesto, pero cuando franquicias tienen muchos años en el mercado, pierden esa sensibilidad con el cliente y lo hacen muy automatizado. Entonces, Subway es una de las franquicias que abre muchísimas, pero cierran Cierran muchísimas. muchísimas y te abren una muy cerca de la otra, y como no hay como un Un respeto de respeto de zona y ese tipo territorio, de sí. cosas. Obviamente, algunos modelos de franquicias sí funcionan de esa manera, pero, pero me parece una muy buena herramienta para los inversionistas. Obviamente, estas franquicias, los montos de inversiones son bastante grandes, son bastante amplios, no son franquicias económicas, no son negocios económicos, pero obviamente es una referencia que ayuda al inversionista. También hay una tercera crítica que ha salido mucho, que se ha comentado también, que muchas personas pasan por alto, que es en el Franchise 500 o Franchise 500, solo aparecen las franquicias que deciden participar en el proceso. Ojo, eso significa que el ranking no representa todo el universo de franquicias que existen en el mercado. Si tienes una marca de franquicia y tú no quieres participar, solamente no envías la documentación que ellos te piden porque no quieres formar parte de ese ranking, ¿no? Eso es importante también. Sí, es el muestreo con que se toma la data, no está toda la densidad o la capacidad de las franquicias. Es un muy buen punto porque Sí, obviamente si no participas puedes tener un buen negocio. Obviamente, finalmente creo que todas van a terminar aplicando en algún momento cuando se sientan lo suficientemente grandes y estables para poder entrar aquí, pero si no están todas dentro de este concurso, no sabemos si en realidad son las 500 mejores. totalmente, porque a la medida que van investigando y que van pidiendo documentación, las franquicias tienen que enviar documentación, enviar información financiera, información operativa. Muchas franquicias no se sienten a gusto, ¿no? Sí, totalmente. Totalmente, ¿no? Y la clave está en entender lo que realmente ofrece, ¿no? No es una verdad absoluta como muchas personas lo ven, sino una herramienta, como dices tú, una herramienta de información y que te permite también comparar niveles de franquicias, franquicias de la misma industria también, ¿no? Restaurantes con restaurantes, servicio con servicio, cuidado de mascota con cuidado de mascota, de hotelería y todo, ¿no? Es una muy buena herramienta, es una revisión financiera que pueden utilizar los inversionistas para tomar sus decisiones. No es una garantía tampoco. No es una garantía, bueno, ningún negocio es ninguna garantía, eso siempre es importante y se lo recalcamos. Y la idea es, obviamente, estudiarlas, analizarlas, y esto nos puede servir como una referencia siempre para buscar franquicias que estén en boga o estén en el top de las 500. Totalmente. Recuerden siempre, hay que revisar la FDD, hay que tratar de hablar con franquiciados que estén operando, revisar la parte financiera, también revisar el contrato. eh,
es el trabajo de hacer un buen due diligence para que tu inversión vaya lo mejor posible, ¿no? Bueno, ya saben, si quieren más información de nosotros, si quieren, pueden visitar nuestra página web que ven ahí, www.tufranquiciausa.com. Pueden hacer citas. Próximamente vamos a empezar nuevamente a hacer viajes. Vamos a estar en diferentes países eh, visitando y haciendo ferias. Tenemos abogados de migración que les ponemos a su disposición, creación de compañías, el registro de marca, eh, todo lo que podamos ayudarlos en consultoría. Siempre tu franquicia USA está a la orden para ustedes. Totalmente. Muchas gracias por escucharnos hoy. Hasta luego. Hasta luego.